Muy buenas tardes. Nuestro grupo va a exponer en este seminario sobre el leiomyoma. Nuestros integrantes son Melissa Arias, Marco Vega, Nicole Ureña, Mayel Sandí y yo, Iván Sánchez. Ok, entonces empezamos con la historia clínica. Siguiente. Esta paciente es una paciente femenina de 45 años, conocida sana, niega antecedentes heredofamiliares, niega fumado, alcoholismo, transfusiones y alergias a medicamentos. Sus antecedentes ginecobstétricos son 3 gestas, un aborto, 2 partos y 2 cesáreas. Tiene un ciclo menstrual abundante, no planifica ya que tuvo una oclusión tubaria bilateral y la fecha de última regla fue el 10 de abril de 2019. Entonces, los antecedentes quirúrgicos serían las 2 cesáreas y la oclusión tubárica. El padecimiento actual es una paciente con antecedente de dolor y masa pélvica asociados a sangrado transvaginal abundante, por lo que es valorada por el servicio de ginecología y se decide llevar a sala de operaciones por miomatosis uterina para realizar una esterectomía abdominal de emergencia. Aquí, siguiente. En el examen físico prequirúrgico tiene una frecuencia cardíaca de 74 latidos por minuto, una presión arterial de 100/60 y la saturación de oxígeno estaba en 96. Es una paciente que se encontraba consciente, orientada, afebril, sin dificultad respiratoria y normocefálica. Tiene un cuello móvil, no tiene soplo yugular, sus ruidos cardíacos son normales y el tórax es expansible y sin estertores ni crépitos. En sus exámenes previos se le realizó un ultrasonido abdominal donde fue que se detectó la miomatosis uterina, que es de tipo O y medía de 61 por 72 milímetros. En el laboratorio se encontró una hemoglobina de 10.9, el hematocrito de 33.9, las plaquetas en 352,000, función renal normal y la unidad beta estaba negativa, entonces no estaba embarazada. Y el postquirúrgico, entonces se le realizó una esterectomía abdominal total más una salpingectomía bilateral con conservación de ovarios por miomatosis uterina. Entonces, después de esta cirugía, la paciente ingresa bajo efecto residual de anestesia general, con una herida limpia, sin sangrado y sin visceromegalia, abdomen blando sin irritación peritoneal, un Glasgow de 15 puntos, orina sin hematuria, pupilas simétricas normorreactivas, cuello simétrico y tráquea central, ruidos cardíacos normales, campos pulmonares isoventilados, pulsos simétricos, no tenía cianosis ni edema y con un dolor 5 de 10. Entonces, en el análisis, es una paciente hemodinámicamente estable, que no tiene dificultad respiratoria, sin síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tolerando oxígeno ambiente. Entonces, después de la cirugía, todo salió bien. Siguiente. Bueno, en lo que corresponde al egreso, la paciente refiere sentirse mucho mejor, ya micciona de forma espontánea, tolera la vía oral, deambula, canaliza gases, luce en un buen estado general, el cardiopulmonar está estable, la herida luce sana, sin datos de eritema o salida de secreción, no presenta silla turca vacía, ni datos de trombosis venosa profunda. Y bueno, la paciente cuenta con una adecuada evolución clínica posterior a la intervención quirúrgica en condiciones de egreso. Por parte de los laboratorios tenemos que las pruebas de función renal y de función hepática están normales. La hemoglobina está en 10.2 gramos entre decilitro, hematocrito en 31,9%. Las plaquetas en 312,000 unidades, leucocitos en 10,000 unidades, la proteína C reactiva estaría en 5,04 miligramos entre decilitro, la procalcitonina en 0,07 nanogramos entre mililitro y el tiempo protrombina en 11.4 segundos. Bueno, y por último el INR lo tendría en 1,07. El plan de seguimiento con la paciente, bueno, fue darle el egreso, ¿verdad? Con recomendaciones y se le dijo que al tener signos de alarma podría reconsultar y, bueno, en caso de ser necesario, perdón, podría reconsultar y se le dio una cita en consulta externa en 3 meses. Los medicamentos que se le dieron fue el Lisangil y las recomendaciones que se le dieron a la paciente fue no ingresar a piscinas ni al mar, no hacerse duchas vaginales, no usar tampones,
no realizar esfuerzos físicos, no levantar peso y, bueno, no requería retiro de suturas. Bueno, ya lo que respecta a nivel macroscópico, vamos a ver en esta primera imagen. Tener en cuenta que las piezas siempre son pesadas y se miden. En esta imagen podemos ver que el nódulo está bien delimitado. En el centro podemos ver pequeñas áreas quísticas y recalcar que el color se ve un rosado intenso porque es en fresco. Bueno, ya en esta imagen podemos ver la pieza ya fijada, ¿verdad? El color se torna como gris o café. Igual podemos ver que la pieza es bien delimitada, no es infiltrativa. Bueno, cabe rescatar que siempre se deben tomar muestras de la parte central, pero también de la parte central y junto con la parte, bueno, la parte de tumoración junto con el miometro normal. En esta histerectomía que vemos acá podemos ver lo que es el cuerpo, el istmo y el cuello uterino. Bueno, es importante recordar que el cuerpo siempre está envuelto de una capa serosa. El centro del cuerpo es de músculo liso, que es llamado miometrio. Y bueno, su cavidad está revestida de endometrio, que esto es glandular. Esta nodulación, en su mayoría, podemos ver que es intramural, ¿verdad? Es decir, que está dentro de la capa del miometrio, pero bueno, del lado derecho, donde vemos que está como marcado con verde, podemos ver cómo se adelgaza un poco y tiene un pequeño componente de submucoso. Bueno, a nivel microscópico, podemos ver la primera lámina que corresponde al cérvix de la unión endoexocervical, la cual presenta un infiltrado inflamatorio con predominio de linfocitos que realizan esos quistes, que son quistes de Nabur. Y es importante que la presencia de una inflamación crónica más de esos quistes de Nabur nos da como diagnóstico una cervicitis crónica. Bien. En esa imagen lo que corresponde es a un mayor aumento del cervix con la cervicitis crónica. Entonces podemos observar el infiltrado inflamatorio con predominio de linfocitos y lo mismo una cervix con cervicitis crónica. La siguiente es igual una zona de transición donde podemos ver el exocervix y la parte interior de este, donde vemos una zona de erosión superficial con un infiltrado inflamatorio con predominio de linfocitos. Y ya en esto corresponde al endometrio, donde vemos la presencia de glándulas tubulares con varias capas celulares, y lo cual nos indica que nos encontramos con un endometrio de tipo proliferativo. En esta lámina podemos ver cómo el nódulo de la paciente no solo macroscópicamente se observa bien delimitado, sino también histológicamente. Y está bien delimitado por una proliferación de células fusiformes. Siguiente. En un acercamiento de ese nódulo se observa que las células fusiformes que lo conforman no presentan atipia o pleomorfismo. Esto significa que no tiene aumento de la relación núcleo-citoplasma, núcleos grandes, cromatina clara o nucleolo prominente. Además, tampoco tenemos un incremento en el número de las mitosis. Siguiente. Okay. Aquí es importante destacar que los tumores del músculo liso se describen tienen dos tipos de necrosis. Una necrosis no tumoral, que es la necrosis hialina, y una necrosis tumoral, que es una necrosis coagulativa. Este leiomioma presenta focos de necrosis hialina, que son las zonas más claras que se observan en la imagen. Y eso lo que orienta es a que es un tumor benigno. Siguiente. Aquí se observa una necrosis hialina bien delimitada y la podemos caracterizar por lo siguiente. Este tipo de necrosis no tiene un cambio abrupto entre la zona de necrosis y las células. Las células que rodean el área de la necrosis no presentan atipia y se pueden diferenciar las tres etapas de la necrosis. Siguiente. Ok, este es un acercamiento a esa necrosis hialina justo donde se empieza a cambiar y se pueden ver las células fusiformes que la rodean. Y se puede ver cómo estas células fusiformes son completamente blandas y sin atipia. Siguiente.
En esta podemos ver también de otra forma la necrosis hialina y podemos ver que está bastante rodeada de estas células alargadas. Siguiente. Acabamos una necrosis en la zona central. Siguiente. Y en esta lámina es de trompo uterino y vemos que está sin alteraciones. Siguiente. Siguiente. Bueno, a manera de introducción, es importante recalcar que los leiomiomas son tumores benignos de músculo liso que poseen muchas variantes morfológicas. Desde el punto de vista macro, son lesiones múltiples, rara vez son únicas, su tamaño es variable, pueden llegar a ser grandes hasta de 10 kilos, y al corte son de forma nodular, son bien delimitados, con una textura fibrilar arremolinada. Bueno, según su localización, se pueden dividir, como vemos en la imagen, en subserosos, submucosos o intramurales. Los leiomiomas suelen ser bien delimitados, como ya se dijo, a diferencia de su contraparte maligno, que serían los leiomiosarcomas, ¿verdad? Los leiomiosarcomas suelen ser irregulares, infiltrativos y polimórficos. Bueno, y los leiomiomas convencionales suelen ser de color claro, blancuzcos, grisáceos. Cuando son un poco más rosados, puede ser un signo de alarma. Por esto, en nuestro caso, se decidió tomar varias muestras para descartar algún otro subtipo de leiomioma. Siguiente. Bueno, en lo que respecta a la frecuencia, incluyendo todas sus variantes, los tumores uterinos son los tumores uterinos más frecuentes, suelen afectar a mujeres de 40 a 50 años. Si la paciente tiene algún antecedente heredofamiliar de leiomioma o cáncer renal, se presenta en edades más tempranas, de 40 a 50. Las formas variantes representan un 10% aproximadamente de los casos. Cuando metastatizan, suele haber una historia previa y una histerectomía, aproximadamente 15 años antes. Y bueno, la mayoría de las pacientes son asintomáticas, pero más o menos de un tercio presenta amenorrea y presentan dolor o presión pélvica. Los síntomas se van a asociar al número, tamaño y ubicación de los tumores. Y los síntomas abdominales, por su parte, se dan más que todo en pacientes que estén o en terapia progestacional o que estén embarazadas. Es importante destacar la clasificación de los tumores del cuerpo uterino. Entonces, estos se van a dividir en tumores epiteliales, tumores mesenquimales, tumores mixtos y otros tumores como los misceláneos, linfoides y secundarios. Pues dentro de los tumores mesenquimales vamos a encontrar el tumor de músculo liso de malignidad incierta, el leiomiosarcoma, tumores endometriales del estroma, tumores mesenquimales misceláneos, y dentro de estos tumores mesenquimales están los leiomiomas, que también tienen un montón de tipos. Entonces podemos encontrar el leiomioma celular, leiomioma con núcleos extraños, leiomioma mitóticamente activo, leiomioma hidrópico, leiomioma apoplético, leiomioma lipomatoso, leiomioma epiteloide, leiomioma mixoide, leiomioma disecante, leiomiomatosis difusa, leiomiomatosis intravenosa y el leiomioma metastásico. Siguiente. Bueno, de manera general, los factores de riesgos que encontramos para el leiomioma son factores que se pueden acomodar como endocrinos, alteraciones heredogenéticas, factores de crecimiento y otro grupo. En el caso de los factores de riesgo endocrinos, encontramos dos principales factores, los que serían los estrógenos y la progesterona. Y ya en alteraciones heredogenéticas encontramos alteraciones cromosómicas, principalmente translocaciones de los cromosomas 2 y 14, trisomías del 12 o también translocaciones entre los cromosomas 6 y 10. También una afectación de la fumarato hidratasa, que es una enzima del ciclo de Krebs que se encargaba de convertir el fumarato al malato, o el síndrome de Alport, porque es una nefropatía progresiva, y su causa más común es la herencia ligada al cromosoma X. También tenemos la quinasa proteína 13 de anclaje o ACAP13, que es una proteína de anclaje asociada a los filamentos citoesqueléticos en las horas del leiomioma, entonces tenemos una alteración en el citoesqueleto. Bien. Y en el caso de los factores de crecimiento, tenemos una alteración del factor transformador del crecimiento beta, que básicamente está implicado en los genes de la fibrosis.
Bien. Y finalmente, en el grupo de otros tenemos la raza negra, ya que esta presenta una mayor incidencia en los polimorfismos de los receptores de estrógenos alfa, obesidad, y las mujeres que han tenido múltiples ciclos. En cuanto al diagnóstico, el estudio de los leiomiomas usualmente se lleva a cabo en pacientes que han presentado menstruaciones, sangrado menstrual anormal, que presentan dolor pélvico o que pueden presentar anemia, aunque también en muchas ocasiones pueden ser encuentros accidentales en otros estudios por otros motivos. El diagnóstico va a ser hallazgos como aumento del tamaño del útero, un problema en la movilidad o problemas en el contorno irregular. Y vamos a utilizar varios métodos, entre esos podemos tener la ecografía. Esta es transvaginal y es la más ampliamente utilizada debido a su disponibilidad, sensibilidad y costo-efectividad. Se ha empleado tradicionalmente para confirmar el diagnóstico de patologías benignas de útero y ofrece una resolución espacial muy buena, mientras que la ecografía transabdominal no se recomienda porque la resolución de imagen no es la ideal. Con el desarrollo de la ecografía se ha aumentado la detección de los leiomiomas de un 35% a base únicamente de clínica, que era como se diagnosticaba, a un 50% en mujeres fértiles, ahora con esta herramienta. Siguiente. En cuanto a la histerosonografía, esta es una técnica sencilla que también utiliza una ecografía transvaginal y es de bajo costo y tiene la ventaja que no va a emplear radiación. Se administra entonces en este caso una solución fisiológica que se va a poner en la cavidad uterina y de esta forma se va a ver, y se utiliza específicamente para diagnóstico diferencial entre leiomioma submucoso pequeño pólipo y una hiperplasia endometrial focal. Este ofrece la ventaja de que además vamos a poder ver la pared miometrial, los anexos y la cavidad pélvica. Siguiente. En cuanto al tratamiento, tenemos tres opciones. Una vez que tenemos un leiomioma, que puede ser observarlos nada más. De hecho, el 77% de las mujeres que deciden simplemente observación no presentan mayor complicación ni aumento de tamaño del leiomioma. Puede ser también un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Entre los tratamientos quirúrgicos que tenemos la miomectomía, la histeroscopía y la histerectomía. Siguiente. En el caso de la miomectomía, entonces esta va a ser una técnica que puede controlar el sangrado que decíamos que presentan algunas pacientes de un 80 al 94% de los casos, y además esta técnica se puede aplicar en pacientes que desean embarazo porque no es tan invasiva y permite conservar el útero como tal. Entonces sí se recomienda para pacientes que deseen quedar embarazadas. Además tenemos la opción de la miomectomía laparoscópica, que es una técnica que va a depender mucho de la experiencia que tenga el médico y tiene varias ventajas, como que es un menor tamaño de la cicatriz, va a tener menos dolor, menos tiempo de recuperación y una menor formación de adherencias. Siguiente. En cuanto a la histeroscopía, esta es la técnica que le permite al ginecólogo ver el interior del útero por medio de endoscopía y se puede realizar en un hospital o un centro de cirugía o en un consultorio. Las principales contraindicaciones van a ser una mujer embarazada, una infección pélvica, una vaginitis o cervicitis, y ese es un tratamiento de primera línea, especialmente para leiomiomas submucosos que presenten, por ejemplo, sangrado abundante o problemas de fertilidad. Siguiente. Y por último tenemos la histerectomía, que en esta es cuando ya sea la extirpación quirúrgica del útero. Es un tratamiento definitivo y pues por este caso no se recomienda a personas que no tengan la pared satisfecha, y es el principal que se utiliza en ginecología en los países desarrollados. La histerectomía abdominal se realiza en un 66,1% de los casos, seguida de la vía vaginal, y por último la laparoscópica, que se puede usar en el 11,8% de los casos. Siguiente. Bueno, a lo que respecta ya a la clasificación, digamos, de FIGO, podemos dividirlo en submucosas, transmural y serosos. En el caso de esta paciente, la mayoría es transmural, entonces podría ser un 3. Finalmente, respecto al pronóstico, los leiomimas son considerados de buen pronóstico por su asociación con la benignidad
Aún existe la posibilidad de que haya una leiomyomatosis intranosa y esa puede reaparecer en más o menos del 5% de los casos hasta 15 años después de haber hecho la histerectomía. Ya esa sería la bibliografía. Muchas gracias.